Vamos a ver las energías de Gibbs y de Helmholtz y sus aplicaciones. Dice la primera, las energías de Gibbs y Helmholtz, ¿no? Según el libro de Chang. Dice, como la primera ley de la termodinámica para considerar el equilibrio de la energía. O sea, aquí tenemos también los antecedentes que son importantes, que la primera ley de la termodinámica, es la ley de la conservación de la energía. ¿Sí? Es como enunciado, la expresión matemática delta E es igual a Q más W. Ahora, la segunda ley de la termodinámica, como que es un resumen Chang, ley de la termo, es para saber la espontaneidad de un proceso. La expresión matemática delta S del universo es igual, esto es igual a delta S del sistema más delta S de los alrededores. Tiene que ser mayor o igual a cero. Por un lado, y por otro lado también se tiene delta S es igual a Q sobre T. Esas son las expresiones matemáticas. La voy a poner aquí, la voy a encerrar en amarillo, la primera ley de la termodinámica, las expresiones importantes de la segunda ley de la termodinámica están aquí, ¿no? Bueno, pues aquí interesa establecer criterios para, esto se refiere al universo. Y aquí dice, interesa establecer criterios para el equilibrio y la espontaneidad en términos de cambio de alguna función termodinámica del sistema y no de todo el universo. O sea, a lo que nosotros vemos aquí es, a nosotros nos interesa el sistema. Considerando un sistema en equilibrio térmico con sus alrededores a una temperatura, un proceso que ocurre dentro de él produce la transferencia de una cantidad infinitesimal. O sea, aquí lo que tenemos, le voy a poner así, esto, más para abajo. Lo que decimos aquí es cantidad infinitesimal. Infinitesimal de calor. ¿Cómo está esto? Pues no, bueno, lo maneja ahí como D, pero es delta, ¿no? Es una diferencial inexacta. El sistema a los alrededores. Entonces, aquí lo que tenemos es que, lo había visto anteriormente, en lo que sistema o menos es equivalente, es igual a menos la diferencial o la cantidad infinitesimal de los alrededores. Lo que va a a perder uno, lo gana el otro, ¿sí? Pero de sentido opuesto. Entonces, aquí tenemos esta expresión, que es la de la segunda ley de la termodinámica, pero para cuestiones infinitesimales, en delta, en lugar de tener deltas, lo vamos a tener en términos de diferencial. ds del universo es igual a ds del sistema más ds de los alrededores, que es la misma ecuación esta. Ahora, otra vez utilizando esta expresión, pero en términos de infinitesimales, ds es igual a delta q entre t, ¿sí? Vamos a ver eso. Ahí está, entonces, es diferencial exacta esta y una diferencial inexacta. Esta es lo que quiere decir también en términos de funciones, es una función de estado y esta es una función de trayectoria. ¿Cuáles son las funciones de trayectoria? Pues nada más tenemos el calor y el trabajo. Si no hay más. Y recordando, por ejemplo, en una función de estado, por ejemplo, de B del estado 1 al estado 2 es igual a B de B1 a B2. Aquí lo voy a continuar, ¿eh? Que sería igual a B2 menos B1 igual a delta B. Para el caso de la función de estado. Ahora le voy a poner aquí, ¿no? Así como que continuando la diferencia. Por ejemplo, no sé, el calor delta Q
del estado 1 al estado 2 es igual a Q de 1 a 2, que esto representa que es el calor que se va a agregar del estado 1 al estado 2, que es diferente al delta V. Y nada más recordando eso, que eso es muy, muy importante. Ahora, entonces, continuando con esto, tenemos que utilizando esta expresión, que el calor, primero utilizamos esta expresión de la segunda ley de la termodinámica. Y luego ya utilizamos que esta fue esta, ¿no? Entonces aquí así fue para acá, ¿no? Y luego utilizamos que delta Q de los alrededores es igual a menos delta Q del sistema. Lo que gana uno de energía, el otro lo pierde. Entonces aquí tenemos esta expresión y ya no estamos refiriendo esto solo al sistema, que es lo que nos interesa, es a lo que vamos a llegar, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos, pues esto es del sistema, considerando nada más la pura desigualdad de S del sistema menos delta Q del sistema entre T es mayor o igual a cero. Nada más enfocándonos esto, pues esto lo podemos pasar acá y es la expresión que tenemos aquí. Sí, es esta. Pero nos vamos a quedar aquí con esta expresión. Ah, sí, pero aquí también es otra de las cosas importantes, donde delta Q del sistema, este es AP, aquí haciéndolo esto para acá, es AP constante, que es lo que tenemos. Continuar. Entonces, a presión constante, eh, esto es igual a dH. Y esto es, nos estamos refiriendo al sistema. Entonces aquí se va a sustituir esto. Entonces va para acá. Entonces, si nos quedamos con esta ecuación que tenemos acá, de S del sistema, la multiplicamos toda esta ecuación por, por T. Y a ver, déjenme ver. Y bueno, aquí ya está esto. De S del sistema menos DH del sistema entre T va a ser mayor o igual a cero, que es la que tenemos aquí. Entonces, si la vamos, aquí lo que se hace es multiplicando la ecuación, esto es, multiplicando esta ecuación por menos T, ¿sí? eh, cambia de sentido la desigualdad. ¿Sí? Y esto viene de la parte matemática que viene acá. La inversión del signo de desigualdad proviene del hecho de que si x es mayor a cero, entonces menos x es menor a cero. Entonces ya tenemos esta expresión que está acá. Entonces aquí la multiplicamos por menos la temperatura y esto va a cambiar de signo. Si usted le daría menos de sistema, menos por menos más de h. Esto es t del sistema y va a ser menor o igual a cero. ¿Sí? Por la parte de las desigualdades, es menos T por D, ese del sistema, y ya. Entonces, esta expresión ya solamente está referida al sistema y a presión constante del sistema y a P constante. Entonces, esto ya lo podemos ver nada más como DH menos T de sistema, TDS, el sistema, tiene que ser menor o igual a cero. Esa es la expresión que tenemos ahí. Y esto se le conoce como la energía libre de Gibbs, ¿sí? Que se define así. Esta es la definición, que esta también es una definición importante que luego vamos a estar utilizando, o en términos infinitesimales, que la tenemos así. Entonces, ya dejándola en términos de esta desigualdad, tenemos, o en términos de la definición, tenemos que deje del sistema es igual, tiene que ser menor o igual a cero. Entonces, ahora en términos finitos,
delta G es igual a delta H menos T delta S. ¿Sí? Ahora, tenemos tres puntos importantes. Ahora nos va a servir la primera y la segunda, bueno, la segunda hasta este caso, la segunda ley de la termodinámica. Aquí nada más utilizamos la segunda ley de la termodinámica para utilizar o tener la definición de la energía de Gibbs, ya que esta solamente se refiere al sistema, que es lo que nos interesa. ¿Y esto para qué nos sirve? A ver, ¿para qué, no? Pues esto nos sirve para saber la espontaneidad de un proceso. Pero esto solamente refiriéndonos al sistema en específico y que es a presión constante. Entonces tenemos tres casos. Aquí nada más puse dos, pero en sí vamos a tener tres casos. Delta G es igual a cero, que esto también lo podemos ver como G2 menos G1 igual a cero. G2 es igual a G1. No hay cambio en la energía de Gibbs. Estamos en el equilibrio. Si delta G es menor a cero, proceso espontáneo de 1 a 2. Ahora, ¿cuál sería el otro caso? Delta G es igual a G2 menos G1 va a ser mayor a cero y este proceso no espontáneo de 1 a 2. ¿Sí? Entonces, a ver algunos casos de eso. Bueno, otra de las cosas está también importante, si delta G es negativo, bueno, acá, si delta G es negativo, se le conoce como un proceso no, este es negativo, sí, exergónico. Y esto es producto de trabajo, es este, ¿eh? Y luego el otro es proceso endergónico, consumidor de trabajo, de trabajo, ¿sí? Bueno, aquí también otra cosa importante. Entalpía es a ver, vamos a ponerle aquí, función. ¿Y de qué? Entalpía es de estado, la temperatura es de estado, la entropía es una función de estado. Por lo tanto, la energía de Gibbs va a ser también una función de estado. O sea que no interesa la trayectoria, solamente interesa el estado inicial y el estado final, para tenerlo en cuenta. Dice, la energía de Gibbs es útil para incorporar, porque incorpora la entalpía y la entropía. Eh, en algunas reacciones, las contribuciones de la entalpía y la entropía se refuerzan una a otra. Por ejemplo, a ver, está aquí tenemos, sí, déjenme ver aquí. Lo voy a poner en los casos que tenemos, a partir de la definición de energía de Gibbs, que es igual a H menos TS. Entonces, ahora, si tenemos una reacción exotérmica, sí, una reacción, la voy a poner como RXN, que eso representa la reacción. Reacción es exotérmica, o sea, delta H de reacción es negativa y delta S es positiva. Esto es mayor desorden. Delta G, bueno, aquí lo pudiéramos poner, esto es equivalente en términos finitos, como delta G es igual a delta H menos T delta S. Entonces, delta G
Si esta es negativa y esta es positiva, pues delta G va a tener signo negativo. Y el proceso se ve favorecido, que esto lo vamos a ver en el equilibrio químico, en una reacción A, bueno, por ejemplo, una reacción relativamente sencilla, A que da B. Entonces, esto implica que eh, la reacción química se favorece hacia los productos. Les digo, esto está relacionado con el equilibrio químico, que esto lo veremos después. Esta primera es las definiciones de estas, la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz. En otras reacciones, H y S pueden trabajar una en contra. Delta H y T delta S tienen signos diferentes. Entonces aquí, otro caso. Este es un caso. Otro caso. Si delta H y T delta S tienen signos diferentes, signos diferentes, eh, esto al igual lo vamos a ver acá, miren, ahí están. Factores que afectan delta G en una reacción química, delta H, y esto parte otra vez de la expresión delta G es igual a delta H menos T por delta S para procesos finitos. Entonces ahí está. Delta G, ¿qué valor va a tener? Si delta H es positivo, este es positivo, delta S va a ser positivo, dice positivo a bajas temperaturas va a depender de la temperatura, positivo a bajas temperaturas, negativo a altas temperaturas, porque el que va a ganar va a ser este signo negativo. Reacción espontánea en la dirección hacia adelante a altas temperaturas y en la dirección inversa a bajas temperaturas. Sí, o sea, cambiaría, dependiendo de la temperatura utilizada. Ahora, este es delta H positivo y delta S negativo. Positivo es todas las temperaturas. ¿Por qué? Porque este negativo con negativo va a ser positivo. Entonces va a ser positivo a todas las temperaturas. Reacción espontánea en la dirección inversa. O sea, aquí, por ejemplo, una reacción dada A que da B, la voy a poner así sencilla y la voy a poner con otro color. Esta sería, bueno, eso dependería de la temperatura. Pero esta, positiva a todas las temperaturas, reacción espontánea en la dirección inversa. Entonces aquí sería de este tipo. Nada que no se lleve a cabo el proceso, la reacción, sino se va a llevar a cabo, pero de productos reactivos. Ahora, delta H negativo, una reacción exotérmica, y delta S positiva, negativa a todas temperaturas, entonces reacción espontánea en la dirección hacia adelante, a todas las temperaturas. Entonces aquí tendremos este caso que sería A que da B, este y este. Ahora, si ambos son negativos, va a ser negativo, va a depender de la temperatura, negativo a bajas temperaturas, positivo a altas temperaturas, reacción espontánea a bajas temperaturas. Tiende a invertirse a altas temperaturas. Y dice aquí bajo el supuesto de que tanto delta H como delta S son independientes de la temperatura. Y son los posibles casos que se tendrían, ¿no? Entonces aquí, pues ya nada más nos estamos refiriendo al sistema, que es lo importante, que es lo que nos interesa a nosotros. Aquí tenemos otra. Dice, una función termodinámica similar se puede derivar de procesos en los que se mantienen T y B constantes. La energía de Helmholtz, eh, aquí la detenemos, pero esta parte de manera similar, la voy a poner aquí, de la segunda ley de la termodinámica, que es ds del universo, igual a ds del sistema más ds de los alrededores, tiene que ser mayor o igual a cero. Luego aquí esto es ds del sistema, luego más delta Q de los alrededores, parte de lo mismo, ¿eh? Y luego entre T, y luego aquí, esto es igual, lo voy a bajar esto un poquito más, ¿sí? Ahí está.
Entonces, esto es igual a ds, tiene que ser mayor o igual a cero, el sistema menos delta Q del sistema entre T. O sea, hasta ahí va a ser lo mismo, mayor o igual a cero. Nada más que ahora a T y B constantes, tenemos que delta Q del sistema es igual a qué. A ver quién me dice. A ver. Aquí es a DU. Entonces aquí lo que se hace es DS del sistema. Ok, la canción estoy. Menos DU entre T mayor o igual a cero. También se utiliza de manera similar lo de la diferencia y multiplicar por menos T y todo eso. Llegamos a la definición de la energía de Helmholtz, que es esta. Es esta. Es A es igual a U menos T. Entonces esta se refiere al sistema, pero también a T y B constantes. ¿Cuál es la que se utiliza más? Pues la energía de Gibbs, porque la mayoría de los procesos se lleva a presión constante. Esta la vamos a utilizar más, ¿no? La energía de Entonces, de manera similar, ya tenemos esto. Este, dA del sistema es menor o igual a cero en términos finitos. Delta A es igual a delta U menos T delta S. ¿Sí? Es muy similar, nada más lo que cambia. La voy a poner aquí la energía de Gibbs, que sería delta G es igual a delta H menos T por delta S. Y son, en sí, son muy similares. Aquí lo que tenemos es que, pues aquí, otra vez les voy a poner, cuando utilizamos, le voy a poner aquí CB, es igual a la parcial estrictamente hablando de U con respecto a T a B constante. Cuando utilizamos la entalpía, CP es igual a la parcial de H con respecto a T a P constante. ¿Sí? Utilizamos la entalpía cuando es a presión constante, la energía interna cuando es a volumen constante. Eso es importante. Ahora, significados de las energías de Gibbs y de Helmholtz. Ahora, tenemos que dA es igual a du menos TdS. Se tiene que para un cambio reversible de la expresión ds es igual a delta Q sobre T. Podemos despejar delta Q. Delta Q reversible es igual a T por ds de la expresión de la segunda ley de la termodinámica, que está ahí arriba. Entonces aquí TdS es esto, nos queda delta Q reversible, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Entonces aquí es importante aclarar esto o puntualizar que es el calor reversible porque es el calor máximo. No podemos poner aquí el calor irreversible porque el calor irreversible, no considera las pérdidas por perdón, considera las pérdidas por fricción. Entonces por eso se utiliza el calor reversible. Bueno, entonces ahí tenemos esta expresión, calor reversible es TdS. Ahora, du hacia aquí, du es igual al calor reversible más de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es igual a delta Q reversible más delta W reversible. ¿Por qué? Pues la primera ley de la termodinámica, esto es de la primera ley de la termo. Entonces aquí se pone, aquí está esta, y luego esta se sustituye, esto es delta U. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues delta Q reversible con esto se va a cancelar y nos queda que dA es igual a delta Q reversible, delta W reversible. ¿Sí? Entonces ahí están. Entonces, sí, ahora, en este caso, lo voy a poner acá, sí, delta A es menor a cero, el proceso ocurrirá de manera espontánea. Es un proceso espontáneo, ¿sí? Y W reversible y W reversible
representa el trabajo que el sistema puede realizar sobre los alrededores. Representa el trabajo que el sistema puede realizar sobre los alrededores. Alrededor, alrededores. ¿Sí? Si este cambio se llevara a cabo de manera reversible de la ecuación delta H, o sea, de la ecuación de esta ecuación, sí, delta U, la voy a poner aquí abajo por cualquier cosa, delta H es igual a delta U a T y B constantes. Sí, aquí la vamos a dejar. Tenemos, si se tienen dos gases ideales, uno y 2, y se tiene que delta S del mezclado, que tendríamos aquí este. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, al igual te lo voy a hacer aquí el dibujo, lo voy a hacer rápidamente, ¿se acuerda? Este lo habíamos visto anteriormente, donde teníamos así, una pared, una pared, aquí teníamos un gas uno y un gas 2, y luego si quitamos la pared, ¿qué va a pasar? Pues espontáneamente se van a mezclar. Y de aquí se calculó, se determinó el delta S de mezclado, que era igual a menos R, N1 logaritmo de X1 más N2 logaritmo, un poquito más para acá, X2 y ya, ¿no? Entonces, como el proceso es isotérmico, constante y B es constante, por eso se utiliza delta A. Entonces, esto, cuando es un proceso a temperatura constante, esto es igual a cero, y lo que se hace es sustituir el lado de la entropía de mezclado, que es menos la temperatura, que multiplica a menos R, N1 logaritmo de X1 más N2 logaritmo de X2, y tenemos que delta A, ¿qué signo va a tener esto? Y aquí está, por eso es menos por menos, da más, y aquí esto por esto da RT, que nos da RT N1 logaritmo de X1 más N2 logaritmo de X2. ¿Y qué signo va a tener ese delta A? Pues vamos a verlo un poquito más en detalle. Se tiene que X1 más X2 es igual a 1, X1 es igual a 1 menos X2, lo estoy pasando para acá. Entonces, por ejemplo, si X2 es igual a 0.25, X1 de la ecuación va a ser 0.75. Entonces aquí logaritmo de este va a ser positivo, 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 y esto va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, este logaritmo pues va a ser menor a cero, y este menor a cero, porque va a ser logaritmo de 0.75, les da número negativo. No sé cuál número, pero es número negativo, eso sí estoy seguro. Y logaritmo de x2 de 0.25 también va a dar negativo. Entonces, esto quiere decir que el delta es menor a cero, y esto implica que el proceso es espontáneo, que se comprueba que es congruente con lo del ejemplo anterior del delta S de mezclado. Nada más que aquí estamos refiriéndonos solamente al sistema, y que es A, T y B constantes. Pues para que vean la aplicación. Más adelante vamos a ver con números este caso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este ejemplo, que es el ejemplo 6.1. Y se considera el metabolismo de la glucosa en agua y dióxido de carbono. Al quemar un mol de glucosa se obtienen los siguientes cambios de las mediciones calorimétricas y del apéndice B. Delta de reacción de U es igual a este valor, delta S de reacción, 260.7. ¿Qué cantidad del cambio de energía se puede extraer como trabajo? ¿Sale? Entonces, para calcular delta A, se tiene que calcular delta
R de A. Entonces vamos a calcular la solución. Delta R de A. ¿Por qué? Pues porque de la expresión anterior teníamos que, aquí miren, era el trabajo reversible. Entonces está ahí nada más. Por eso se tiene que calcular delta A de reacción, que esto es igual de la definición, delta A es igual a delta U menos T delta S. Es para un proceso físico. Luego me dicen, no, es que para un proceso químico, que no sé qué tanto. No, esto parte para un proceso físico, pero se puede utilizar para físico, proceso químico. ¿Sí? Entonces no es así estrictamente hablando de un proceso químico. O proceso físico, entonces aquí es delta R U menos T delta R de S. Sustituimos los valores, que serían menos 2801.3 kilojoules sobre mol. Les decía que la entropía por lo regular se escribe en términos de joule, porque los son valores más pequeños, menos la temperatura, que es de 298 Kelvin, por 260.7 joules sobre Kelvin. Aquí este es así mol, ¿no? Mol. Y luego aquí nada más hacemos la conversión. Este, 1000 joules es igual a un kilojoule para que sea congruente con las unidades. Entonces aquí nada más lo que voy a hacer es, este es Kelvin con Kelvin, joules con joules, y tenemos que delta R de A es igual a cuánto, ¿sí? Entonces ahí está el valor, que es de menos 2879 kilojoules sobre mol, ¿sí? Y ahí está este problema que está relativamente... Entonces aquí lo que quiere decir que este es el trabajo máximo, ya que de la ecuación anterior les decía que delta A es igual a del W reversible. De aquí que tenemos delta R de A es igual al trabajo reversible. Dice máximo trabajo obtenible en teoría de la descomposición biológica de la glucosa. Mayor a delta U, delta R de reacción. La razón es que aumenta por delta S. Bueno, esto en teoría de trabajo. Pero bueno. Ahora, aquí tenemos la definición de la energía de Gibbs. Esta es por definición energía de Gibbs. Lo que vamos a hacer aquí es dejarla en términos de las variables termodinámicas, o sea, en términos de la, ¿cómo se llama? Presión, volumen, temperatura. Esta es la definición. G es igual a H menos Ts. Ahora, sacándole para un proceso infinitesimal, tenemos que es dg es igual a el diferencial de h menos diferencial de ds. Aplicamos la regla de la cadena, que sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Sí? Entonces esto es dg es igual a menos tds menos sdt. ¿Sí? Utilizando la definición de la entalpía que tenemos aquí, también esta la voy a dejar acá, para un proceso finito, dH es igual a du más dPB. Y otra vez, utilizando la definición de la primera, de la derivación de un producto, es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Sí? Entonces aquí utilizamos las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Este ya también lo habíamos visto de la parte de la primera ley de la termodinámica. Ahí está. Esta nada más lo estamos trasladando ahorita, pero en sí es lo mismo. De la primera ley de la termodinámica, yo la nomenclatura que utilizo es du es igual a delta Q más delta W. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos para una expansión? Esta es una expansión, tenemos que delta W es igual a menos P por dB. Esto también lo habíamos visto. Entonces aquí también tenemos que el calor reversible es igual a T de S. ¿Esta de dónde viene? Pues viene de que de S es igual a delta Q entre T. Nada más que utilizamos otra vez el calor reversible porque es el máximo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí es, utilizando estas ecuaciones, du es igual
el calor reversible que tenemos aquí lo sustituimos, que esto es delta Q reversible, y esto es menos PdV. Es de la primera ley de la termodinámica. Entonces aquí lo que hacemos, al igual lo voy a poner acá, miren, la definición de H, esta la voy a dejar acá para que espero que vayan a quedar un poquito más claro. Ahí está. También voy a bajar la ecuación de H, porque esta es una ecuación importante. La voy a arrastrar aquí para que vayan viendo cómo quedan las ecuaciones. Esta es DH, que es la que está acá, donde esta es DU, esta es DU, que es TdS menos PdV, TdS menos PdV, más P por dV, más B de P. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues podemos, este con este se cancela. Entonces, DH es igual a TdS más BDP. Ahora, por otro lado, tenemos que DG es igual a DH menos TdS menos SDT. Entonces, DG, esto es igual a DH. A ver, déjenme ver. DH menos TdS. A ver, TdS. Ah, sí, aquí está DH, ¿no? Ya simplificada, es esta. TdS, TdS, BDP más BDP. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Pues también aquí tenemos que esto es TdS menos TdS, se cancelan y tenemos que dg es igual a BDP menos SDT. Ahora, aquí tenemos que du está acá, du es TdS menos PdV, y esto es cuando tenemos al igual otro trabajo. Pero bueno, esta es una de las ecuaciones importantes. De la segunda y la primera ley de la termodinámica tenemos que dg es igual a BDP menos SDT. Esta la vamos a estar utilizando frecuentemente y también luego se utiliza, por ejemplo, en la físico-química, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, o por otro lado, du es igual a TdS menos PdV más el trabajo eléctrico. Sí, ese es el trabajo eléctrico, ¿no? Voy a poner aquí trabajo eléctrico. Entonces ahí estas ecuaciones pues ya nada más se ven modificadas. La de du. Entonces, esta es DH, DG y DU. Estas son las ecuaciones importantes. Al igual, miren, les voy a cerrar con rojo. Ahí así. Este es DU, DG. La voy a cerrar esta porque les digo que esta es muy importante. Así. La tenemos acá. Y luego, ¿cuál es la otra? DH, ¿no? DH, que también está acá. Es esta. Y ahí la tenemos. Entonces, esta es así. Ahora, cuando tenemos trabajo eléctrico, pues ya tenemos DG es igual a BDP menos SDT. Y lo que tenemos es ahí. Ah, sí, esto es con P y T constantes. P y T constantes, ¿qué va a pasar? Pues con P, diferencial de P es igual a cero. Y T constante, diferencial de T es igual a cero. La derivada de una constante es igual a cero en ambos casos. Entonces, este término y este término se cancela y solamente nos queda este término. Y para un cambio finito tenemos este delta G es igual al trabajo eléctrico reversible, que es el trabajo eléctrico máximo. Y hasta ahí se tienen esta deducción de estas ecuaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo que es el ejemplo 562 y dice, en relación con el ejemplo 5.5, calcula el valor de delta G en la fusión de hielo a, inciso A, 0 grados centígrados, inciso B, 10 grados centígrados, inciso C, inciso C, menos 10 grados centígrados. La entalpía y la entropía molar de fusión del agua son de 6.01 kJ sobre mol y 22 Joule sobre Kelvin mol. Respectivamente, si se supone que son independientes de la temperatura, que entonces vamos a calcular el valor de delta. Entonces, partimos de dónde? Otra vez, solución. La expresión delta G es igual a delta H menos T por delta S. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos para el inciso A, dice, en el punto normal, en el punto normal de fusión del hielo, delta G, poner aquí delta G es igual a delta H menos T delta S, sería, sustituyendo valores, 6.01 kilojoules sobre mol menos T, voy a poner acá, menos T, que sería 273 por el delta S, que sería 22 joules sobre mol Kelvin. Hacemos la conversión, es 1000 joules es igual a 1 kilojoule para que sea dimensionalmente homogéneo. Aquí se cancela el Kelvin con Kelvin, joule sobre joule. Y lo que tenemos es que delta G para el inciso A, ¿cuánto nos va a dar? Esto nos da 4 por 10 a la menos 3 kilojoules sobre mol, que lo podemos aproximar a cero, o sea, es muy, muy pequeño el valor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que esto implica que estamos en el equilibrio. ¿Equilibrio de qué para este caso? Pues equilibrio de fases. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver el otro inciso, que es el inciso B a 10 grados centígrados. De manera similar, ya voy a sustituir los valores, que es delta G es igual a delta H, que será 6.01 kilojoules sobre mol, menos 283 Kelvin por 22 joules sobre mol Kelvin, y esto es por kilojoules. Ya el otro caso no lo voy a hacer, nada más voy a poner la operación y ya. Ya estamos haciendo la cadena dimensional. Inciso C a menos 10 grados Celsius. Delta G es igual a 6.01 menos 263 por 22 y esto por 1 sobre 1000, ¿no? Entonces aquí esto, delta G, esto implica que delta G sea igual a qué, igual a que, ahí lo tenemos, a ver. Entonces lo que podemos ver es que esto es negativo, menor a cero. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el hielo se funde espontáneamente. Y esto es mayor a cero. ¿Qué quiere decir? El hielo no se, no se puede fundir espontáneamente. ¿Por qué? Pues porque estamos a una temperatura menor, ¿no? Entonces, esto comprueba lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, aquí esto, delta G es igual a cero. Entonces, aquí estamos en el equilibrio. A diferencia del caso anterior, que decíamos que esto era del sistema y luego los alrededores, que va a tener signo negativo, del DC del universo va a ser igual a cero. ¿Sí? Aquí ya esto es igual a cero. ¿Por qué? Porque estamos en el equilibrio y solamente refiriéndonos al sistema. Pero que no hay problema con eso. Dice, como comentario de este ejemplo, dice, estos resultados son congruentes con nuestro conocimiento de que a 0 grados centígrados el sistema se encuentra en equilibrio y que delta G es igual a cero. Del caso A. A 10 grados centígrados el hielo se funde espontáneamente y delta G es menor a cero, que sería este caso B. Y a menos 10 grados centígrados el hielo no se puede fundir espontáneamente y delta G es mayor a cero. Bueno, entonces ahí está. Vamos a ver el ejemplo 6.3. Dice, en una celda de combustible, gases naturales como el metano sufren la misma reacción. Ruedos que en el proceso de combustión y producen dióxido de carbono y agua al tiempo que generan electricidad.
Vea sección 15, que es celdas electroquímicas, todo eso, que eso lo verán después. Calcula el máximo trabajo eléctrico que se puede obtener de un mol de metano a 25 grados centígrados. Y ahí está la reacción química que se lleva a cabo, metano más oxígeno, CO2 y agua. ¿Sí? De los valores de delta H de fusión y de la entropía del apéndice B, se tiene que el delta H de reacción, delta R de H, me gusta mucho esa nomenclatura que luego maneja delta R de H, es igual a 890.3 kilojoules sobre mol, delta RS es igual a menos 242.8 joules sobre mol Kelvin, y utilizando la expresión de delta G es igual, aquí la ponemos así como delta, es específica, ¿no? Delta H menos T por delta S, entonces delta RG es igual a menos 890.3 kilojoules sobre mol menos 298, que es la temperatura, 298 Kelvin, por delta RS, que sería menos 242.8 joules sobre mol Kelvin, por la conversión de 1000 joules es igual a 1 kilojoules. Y de ahí podemos ver que Kelvin con Kelvin, joule con joule, nos queda, ¿cuánto es el valor? Este es que es el valor de menos 818 kilojoules sobre mol. Y aquí lo que tenemos es que este valor, que es de menos 72.17, es la disminución de la entropía, que es del T delta S, sería eso. Y este sería el trabajo eléctrico realizado, es menor que el valor generado. Bueno, entonces de la ecuación, tenemos de la ecuación delta RG es igual a W eléctrico reversible, que es el W eléctrico máximo. Entonces esto va a ser igual a menos 818 kilojoules por mol de CH4. Bueno, entonces aquí dice, finalmente las condiciones de presión constante son más comunes que las condiciones de volumen constante. Por lo tanto, más comunes condiciones a P constante. Por lo tanto, la energía de Gibbs, o sea, G, se utiliza con mayor frecuencia que A. Hay veces que luego como que no le dan tanta importancia a algunos por esa parte de la energía de Helmholtz, pero pues es importante porque aunque casi no se utiliza, sí es, creo yo, importante ver la energía de Helmholtz. Bueno, entonces ahora vamos a ver la energía molar estándar de Gibbs de formación, delta F de G es 0, con la línea de arriba que quiere decir que es, perdón, específica. Sí, dice, al igual que en el caso de la entalpía, no se puede medir el valor absoluto de la energía de Gibbs, ¿sí? Se utilizan las condiciones estándar, y esto no me acuerdo si los puse, pero también lo voy a poner aquí, las condiciones estándar, que vienen también en las tablas, que es de un bar, un bar y 298 Kelvin a delta RG, utilizando la reacción, esta reacción que teníamos visto, se había visto en el libro, la de la reducción del CO2 a partir del carbono grafito y el oxígeno grafito, son muy similares las ecuaciones, nada más aquí lo que cambia es, en lugar de entalpía, sería la energía de Gibbs, ¿no?
Bueno, entonces aquí se tiene que delta RG es igual, 0 es igual a la delta de formación de G0, CO menos la del grafito menos la del oxígeno. También de manera similar, pues ya está formado así en la naturaleza, son iguales a 0. Entonces delta de formación de G de 0 es igual a delta R de G0. ¿Sí? Entonces es muy, muy similar. Ahora, dice, para determinar delta R, para determinar delta R de G, delta R de G, se utiliza la expresión otra vez delta G es igual a delta H menos T por delta S. Esa es la expresión que nosotros vamos a seguir estar utilizando. Nada más que aquí, pues esto era, no sé, puede ser para un proceso físico y ahorita la estamos utilizando para un proceso químico. Sí, pero en sí es la misma expresión. Ahora, para el caso del cálculo de la entropía, pues estas también están en las tablas. Esta es la entropía del CO2, la entropía del grafito, la entropía del oxígeno. Aquí estas no son iguales a cero. Entonces aquí tenemos los valores del apéndice, que son 213, sería esta es la del grafito y esta es la del oxígeno. Entonces, ya haciendo la operación, nos da de que es 2.9 joules sobre mol Kelvin. Por lo tanto, utilizando esta expresión que tenemos arriba, delta IRG, delta H de reacción, que era este valor, ya lo habíamos visto anteriormente, para la producción del CO2, y por T delta RDS, y hacemos el cambio de unidades, y ya. Entonces nos da que es de menos 394.4 kilojoules sobre mol. ¿Sí? Que esa es una forma alterna a lo que habíamos visto anteriormente que nos había dado directamente de acá. Esto viene de acá, aquí, ¿no? Entonces, esto es delta de formación de CO2 es igual a menos 394.4 kilojoules sobre mol. ¿Sí? Ahora, en general, delta RDG de una reacción del tipo donde A, esos también de manera similar que en el caso anterior, son los coeficientes estequiométricos que está dada por, de manera similar al delta H de reacción, es productos menos reactivos. En la sumatoria del coeficiente estequiométrico de delta formación de G0, productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de delta formación de G0 de reactivos. Sí, entonces es muy, muy similar. Entonces aquí tenemos entalpías. Energías, perdón, molares estándar de Gibbs de formación a un bar y 298 Kelvin de algunas sustancias orgánicas e inorgánicas. Tenemos aquí el CO2, que ya lo habíamos visto anteriormente, que es de menos 394. Y aquí pues tenemos algunos valores. Pero también si no, pues se pueden determinar también de los datos del apéndice B, si no mal recuerdo, del libro de Chang. Entonces, pues sí no es tan difícil y creo, y es como la forma directa de determinar el detalle de reacción, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos también esto, diagramas vectoriales que muestran los cambios de delta H de reacción, menos T de delta R, esto es. Entonces aquí, por ejemplo, delta pone este valor y tendríamos delta R que es igual a menos 200. Este es para la glucosa y para el metano. ¿Sí? Nada más por un ejemplo. Y con este, pues nos va a dar el valor de menos 2.879. Entonces aquí pues ya nada más se suma 1, 7 más 3 va a dar 1, y aquí 7 más 1, 8 más 1, 9, 7 más, pues aquí está 2.879, ¿no? Ahora, pues aquí tiene sentido, estos son del mismo valores numéricos, bueno, mismo signo, estos van a tener signos opuestos. Este va a ser 72.3 y este menos 890.3. Entonces ya la diferencia va a dar el delta R de G0 es igual a menos 808 kilojoules sobre mol. Y este va a ser para el metano. Y hasta aquí se queda esto. Ya después veremos la parte de la dependencia de la energía de Bis con la temperatura y la presión.